Hoy en día se considera a Hitler un belicista, lo cual es justo una vez iniciada la guerra. Durante la guerra, Hitler declaró la guerra a una docena de países, algunos por garantía, como Estados Unidos, y otros simplemente porque le estorbaban, como Luxemburgo o Dinamarca. Si bien podemos decir que era militarmente necesario hacer algunas de ellas, eso no las justifica, aunque la ocupación fue todo lo benévola que se podía ser dadas las circunstancias para países como Dinamarca o Luxemburgo. Pero ¿qué pasa con el periodo previo a la guerra? Las conquistas pacíficas de Austria, Checoslovaquia y parte de Lituania por parte de Hitler y la violenta conquista de Polonia se meten en el mismo saco, pero ¿estaban justificados estos actos? Es tabú hablar de ello, pero se sorprendería. Un breve repaso a la fundación de Alemania. Durante toda la historia de Alemania, los alemanes estuvieron divididos literalmente en cientos, incluso miles en algunos momentos, de pequeños estados semi-independientes bajo la bandera del Sacro Imperio Romano Germánico. Con el tiempo, y especialmente a finales del siglo XIX, estos estados se fusionaron gradualmente en uno solo, Prusia, por diversos medios. Solo uno se mantuvo independiente debido a su gran imperio, en su mayoría no alemán, Austria. Al final del Tratado de Versalles, una de las condiciones era que Austria, ahora despojada de su imperio y una nación diminuta encajada entre naciones más grandes, tenía prohibido unirse a su hermano étnico alemán, Alemania. Del mismo modo que Castilla y Aragón se convirtieron en España, Moscovia y Novgorod en Rusia, Moldavia y Valaquia en Rumanía, Austria y Alemania no podían hacer lo mismo. En realidad no había forma de impedirlo si las poblaciones de ambos países querían que siguiera adelante. En Austria hubo un gran movimiento del partido nazi y en un momento dado un violento golpe de estado en el que fue asesinado el canciller Dollfuss. Hitler mantuvo hasta cierto punto las distancias y estaba furioso. Quería que los dos pueblos se unieran de forma natural. Consideraba posible una unión aduanera o una especie de Austria semi-integrada pero autónoma sin demasiado alboroto en el extranjero, por mucho que le hubiera gustado que su país natal se uniera al Reich. Entonces se le presentó la oportunidad. En una reunión con el nuevo canciller austriaco, perdona a los alemanes por la pronunciación, von Schuschnigg, Hitler le hizo todo tipo de demandas y amenazas que en su mayoría eran palabrería, pero el canciller se las tomó muy en serio. Volvió a casa y, tras perder la cabeza varias veces, convocó un plebiscito para demostrar que los austriacos no querían la unión con Alemania y que Hitler no debía meterse en sus asuntos internos. Tras una serie de acontecimientos muy complicados, todo acabó con el ejército alemán entrando en Austria para alegría de la población local. En español lo llamamos el Anschluss, la unión de Austria y Alemania. En Alemania, sobre todo en aquella época, se llamó la Guerra de las Flores, ya que los austriacos arrojaban flores a las tropas alemanas que llegaban. La inmensa mayoría de la población se alegró enormemente de unirse por fin en una sola nación alemana. Era muy difícil para cualquier gran potencia justificar su intervención en el Anschluss. Incluso la Italia de Mussolini, que había garantizado la independencia de Austria, estaba lo bastante contenta como para dejar que siguiera adelante. Si Italia no iba a hacerlo, nadie más lo haría. Después de todo, no era simplemente la conclusión de una tendencia histórica mucho mayor. Es muy difícil argumentar en contra del Anschluss. Incluso los más fervientes detractores de Hitler probablemente no lo harían. En la posguerra se hizo creer que los austriacos habían sido empujados a ello de mala gana para evitar la reacción violenta tras la guerra, pero en realidad los austriacos estaban sobrerepresentados en las SS y participaron de muy buena gana. Tras el Anschluss, los 3 millones de alemanes de Checoslovaquia empezaron a reclamar la unificación con su patria étnica. Checoslovaquia era un país extraño, se creó al final de la Primera Guerra Mundial sobre la base de mapas imprecisos, lo que dio lugar a un caos absoluto. Los checos solo representaban el 47% de la población y solo eran mayoría si se añadía Eslovaquia, que no estaba muy dispuesta a que los checos la dominaran. Cuando le preguntaron por qué había entregado a estos alemanes a los checos cuando toda la idea de paz de la Primera Guerra Mundial era la autodeterminación nacional, Woodrow Wilson se limitó a decir: "Eso nunca me lo dijeron". Incluso un año después de su creación, las grandes minorías húngara y alemana estaban solicitando a la Sociedad de Naciones regresar a sus estados nacionales étnicos. Los checos esperaron demasiado para conceder autonomía alguna y el parlamento estaba totalmente dominado por checos, por lo que acabaron con una minoría muy descontenta pero en realidad mayoritaria, ya que los eslovacos tampoco querían formar parte del Estado. En las tierras alemanas surgió un nacionalismo rebelde que se transformó en nacionalsocialismo. Los checos eran nominalmente aliados de Francia y los soviéticos, y tenían uno de los ejércitos mejor equipados de Europa. El hecho de que los Sudetes fueran montañosos ya era bastante malo, pero era uno de los lugares mejor fortificados de Europa, junto con la línea Maginot de Francia. Hitler sintió que esto era una daga apuntando al corazón del Reich. En 1938 empezaron a correr rumores de que Alemania estaba a punto de invadirla. Esta vez era falso, y había razones para creer que había sido plantado por el gobierno checo para humillar a Hitler. De hecho, fueron los propios checos quienes se movilizaron en la frontera. Para demostrar que todo era inventado, oficiales alemanes escoltaron a asesores militares británicos a lo largo de la frontera. Cuando no se produjo ningún ataque, los checos alardearon de cómo habían obligado a Hitler a retroceder, y esto se convirtió en la narrativa de los medios de comunicación de todo el mundo. Hitler montó en cólera y afirmó que borraría a los checos del mapa. Ardía en deseos de vengarse. A estas alturas, Chamberlain estaba harto de los checos, que habían provocado la falsa crisis, y
También sabía que el gobierno checo estaba pagando indirectamente a ministros del gabinete británico, como Winston Churchill, para que le destituyeran y le sustituyeran por alguien que entrara en guerra con Alemania. Chamberlain afirmaba que le importaba un bledo si los alemanes de los Sudetes estaban dentro o fuera del Reich. Estaba dispuesto a negociar si eso significaba una mayor paz en Europa. Esto se conoce como apaciguamiento. Tras una crisis, Mussolini actuó como mediador y los británicos cedieron las zonas alemanas de Checoslovaquia. Los checos no tuvieron más remedio que aceptar. ¿Pero estaba justificado? Desde un punto de vista histórico, hacía tiempo que debía haberse hecho. Antes de la Primera Guerra Mundial, los alemanes ocupaban un lugar privilegiado en el Imperio Austrohúngaro y habían pasado una época muy infeliz bajo sus nuevos señores checos. Después de todo el alboroto que habían causado los checos y lo poco que habían ofrecido a los alemanes para querer quedarse en su estado, es difícil argumentar en contra. Los checos renunciaron a regañadientes a su frontera fuertemente fortificada con Alemania. Inmediatamente después de la secesión de los alemanes de los Sudetes, otras minorías, como los húngaros, los eslovacos y los ucranianos de Rutenia, empezaron a agitarse para liberarse también del dominio checo. Los alemanes les ayudaban a conseguirlo y les animaban a seguir haciéndolo. Surgió una disputa fronteriza entre Hungría y los checos por el sur de Eslovaquia, una zona de mayoría étnica húngara. Los alemanes se ofrecieron a mediar y finalmente las tierras fueron devueltas a la Hungría de Horthy. Durante la crisis de los Sudetes, Polonia había arrebatado oportunistamente a los checos la zona de Zaolzie, rica en carbón, y meses más tarde tomó por la fuerza zonas del norte de Eslovaquia. Para entonces, el Estado checo se estaba desmoronando. El 7 de marzo de 1939, el presidente checo destituyó al gobierno ruteno. 3 días después, hizo lo mismo con el gobierno eslovaco, que presionaba por la independencia. Los checos ocuparon Bratislava por la fuerza e instalaron un nuevo gobierno leal. El padre Tiso, primer ministro clerical fascista eslovaco, huyó a Viena y pidió ayuda a Alemania. Le dijeron que declarara la independencia inmediatamente si quería la ayuda alemana. De lo contrario, no impediría que los húngaros entraran y tomaran el resto de Eslovaquia. Las tropas húngaras estaban listas en la frontera. Al día siguiente, Eslovaquia declaró la independencia. Los rutenos siguieron su ejemplo. El Estado checo apenas existía en realidad. A Hungría se le permitió marchar hacia Rutenia. Hitler le había hecho un gran favor a Stalin. El nacionalismo ucraniano que ardía en la zona y que habría causado enormes problemas en la Unión Soviética se extinguió. Quizás ya en marzo de 1939 estaba cortejando a Stalin. El presidente checo Hácha pidió reunirse con Hitler. Era anciano y estaba enfermo. Todo empezó bien. Ribbentrop le regaló un ramo de flores a su hija en la estación de tren y Hitler le envió una caja de bombones. Luego tomó un giro oscuro cuando Hácha fue intimidado durante 3 horas, amenazado con la brutal invasión de su país y sufrió un ataque al corazón. Los médicos alemanes le reanimaron y finalmente, con gran reticencia, cedió su país a Alemania. Las tierras checas de Checoslovaquia se convirtieron en un protectorado de Alemania. Nominalmente, Hitler alegó que era para restablecer el orden, ya que el Estado checo se estaba derrumbando sobre sí mismo, lo que hasta cierto punto era cierto pero ridículo al mismo tiempo. Hácha declaró: "Nuestro pueblo nos maldecirá y sin embargo hemos salvado su existencia, les hemos preservado de una horrible masacre". Hitler estaba agradecido a Hácha por haber cedido su nación para el resto de su vida. Mantuvo al gabinete checo durante un tiempo y cuando se deshizo de ellos les pagó sus pensiones. El 15 de marzo las tropas alemanas marcharon rápidamente y ocuparon la frontera con Polonia, que al parecer se preparaba para invadirla por tercera vez en un momento de debilidad, como había hecho el año anterior. Para Hitler y los alemanes todo esto parecía una vuelta a la normalidad. Durante la mayor parte de la historia checa habían formado parte del Sacro Imperio Romano Germánico o directamente habían estado bajo dominio alemán. Para ellos la independencia checa era una novedad histórica. Lo que más le importaba a Hitler era devolver las tierras de etnia alemana al Reich. Hasta ahora esto le había caído en gracia con el plebiscito en Austria y la falsa crisis previa a la real en Checoslovaquia. Sin embargo, esta búsqueda secundaria le había costado cara. Al actuar en el momento y ayudar a Eslovaquia, habían quedado como monstruos ante la comunidad internacional. La prensa hizo su agosto en Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. En cualquier caso, lo que quedaba del Estado checo era ya un Estado vasallo de Alemania, totalmente a su merced. ¿Por qué exacerbar la situación enviando tropas? La reputación internacional de Hitler se esfumó. Chamberlain, que había confiado en Hitler, se sintió traicionado, y con razón. Al tomar las tierras checas, Hitler había hecho su trabajo real de conseguir que el pueblo alemán volviera al Reich mucho más difícil. Sin embargo, había ganado una baza para negociar con Polonia, o eso creía. Pensó que podría convencer a los polacos de devolver Danzig a cambio de concesiones en Eslovaquia. Se equivocaba. Si había un momento para no exacerbar aún más las cosas, era ahora. Ese mismo mes, de regreso de Roma, el ministro de Asuntos Exteriores lituano fue invitado a reunirse con Ribbentrop en Berlín. Se le dio un ultimátum: devolver Memel, la zona alemana de Lituania, que llevaba años clamando por la independencia y tenía su propio partido nazi, o de lo contrario, el Führer actuaría a la velocidad del rayo. Memel había sido arrebatada en
en 1923 a una Alemania desarmada. Después de ver lo que acababa de ocurrirles a los checos, no necesitó convencerse. El 23 de marzo entró el ejército alemán. Aunque estaba totalmente justificado y se trataba de corregir un error histórico, ¿era un buen momento para hacerlo unas semanas después de la debacle checa? Obviamente no, y las cosas se descontrolaron rápidamente. 3 días después, las cosas empeoraron aún más. Las conversaciones germano-polacas sobre Danzig se rompieron. El 16 de marzo, el ministro de Rumanía en Londres, Virgil Telea, acudió al Ministerio de Asuntos Exteriores para advertir de que se había enterado por fuentes secretas y de otro tipo de que los nazis planeaban invadir Hungría, invadir Rumanía y establecer un protectorado sobre todo el país, como habían hecho con los checos. Afirmaba que el objetivo de Hitler eran los campos petrolíferos de Ploiesti. Telea pidió un préstamo de 10 millones de libras para reforzar las defensas de Rumanía. Esto era ficción total. Alemania tenía un acuerdo comercial que firmaría una semana después con Rumanía, no tenía ningún problema con Rumanía y ni siquiera compartía frontera con ella. El régimen de Bucarest dijo a Londres que Alemania no había enviado tal ultimátum y que todo esto era nuevo para ellos. Telea, sin embargo, difundió su historia. Se dirigió a Lord Halifax y le acosó con preguntas, preguntándole si Gran Bretaña apoyaría a Rumanía si luchaban. ¿Dibujaría Gran Bretaña una línea donde Alemania no debe ir, de lo contrario se enfrentan a la guerra por alguna extraña razón de la historia, que parece haber escapado de algún modo a la narrativa popular de la guerra? El gobierno británico creyó a Telea. Iba a incluir el episodio final de este drama, Danzig, en este vídeo, pero ahora que estoy aquí, sentado con páginas de notas y varios libros delante, parece que es un vídeo por sí solo. Así que al final, hasta el establecimiento del protectorado checo, las demandas alemanas no eran en absoluto irrazonables y Chamberlain estaba más que feliz de seguir el juego. Lo vio cómo corregir los errores de Versalles hasta cierto punto. Chamberlain era un hombre honesto. Hitler se aprovechó de ello y traicionó su confianza. Lo más probable es que se hubiera podido tomar Danzig en el futuro sin llegar a la guerra y quién sabe cuántas vidas se habrían salvado o si la guerra habría estallado alguna vez. Esto, unido al miedo a la guerra en Rumanía, provocó un cambio radical en la política exterior británica. No habría más apaciguamiento de Hitler y la guerra era casi inevitable. Hitler había dado a los belicistas del gabinete británico, como Winston Churchill, la munición que necesitaban contra Chamberlain. Chamberlain no sería tan complaciente con Alemania la próxima vez, por mucho que quisiera serlo. En conclusión, el Anschluss era perfectamente razonable, al igual que los Sudetes. Incluso el apoyo a la independencia de Eslovaquia podría haberse considerado benévolo si Hitler hubiera jugado mejor sus cartas. El régimen checo no era muy querido en toda Europa. ¿Por qué no dejar que los checos se desmoronaran por sí mismos en lugar de marchar para completar el colapso? Supongo que nunca sabremos en qué estaba pensando Hitler, pero desde luego no formaba parte de su estrategia a largo plazo. Cuando intentó negociar Danzig, estoy seguro de que se arrepintió. When it came to trying to negotiate Danzig, I'm sure he regretted it.